ドスカラス。Hola, ¿qué tal amigos aficionados a la lucha libre? Nuevamente su amigo Dos Caras saludándolos a todos ustedes desde este canal de YouTube que estoy para servirle a todos ustedes, y todo lo que hago es en base a todo lo que me preguntan de que quieren ustedes que yo hable, que yo comente o que yo diga y qué opinión tengo de muchas cuestiones, no solamente de la lucha libre, sino también de otras cuestiones de vida, como viene siendo la forma en que los luchadores nos organizamos a nivel nacional, y que ya les conté que primero que nada fuimos Unión Nacional de Luchadores, ex luchadores y referees profesionales de la República Mexicana, y que habíamos adquirido también como unión en base a cotizaciones que se hacían mes tras mes por más de los 200, 300 compañeros que la componíamos. Se logró hacer recolectar una gran cantidad de dinero, por la cual y con la cual se logró comprar el edificio que ahora existe en las calles de Platino, en la colonia Valle Gómez, aquí en la Ciudad de México. Ese edificio se logró comprar en base a que todos mis compañeros pagaron sus cuotas de la Unión Nacional de Luchadores, y se logró comprar ese edificio, que ya les dije dónde se encuentra. Y ese edificio se logró comprar en el año de 1966. Y incluso las escrituras del edificio, que ahora es el Sindicato Nacional de Luchadores, estaban y quedaron a nombre de la Unión Nacional de Luchadores y ex luchadores y referees profesionales. Así es como quedó las escrituras, que son las que están y que existen en el actual Sindicato Nacional de Luchadores. Hubo una transición para pasar de Unión Nacional de Luchadores a Sindicato Nacional de Luchadores. Y esa transición se realizó precisamente en el año de 1970. El 15 de mayo de 1970 pasó a ser de Unión Nacional de Luchadores a Sindicato Nacional de Luchadores. Y esa transición que hubo fue y se logró gracias a la intervención de algunos de los compañeros luchadores, junto con un periodista que fue el señor Luis Espota. El señor Luis Espota, que fue un gran escritor, que fue un gran periodista y que también fue el primer secretario de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal. Y esa relación existente de la Comisión de Box y Lucha junto con con la Unión Nacional de Luchadores, en las cuales había varios compañeros que tenían una gran amistad con el señor Luis Espota, y entre ellos existía el compañero Mil Máscaras, que él fue el que intervino para que, para que el señor Luis Espota empujara para que los compañeros luchadores tuvieran mayores prestaciones laborales, teniendo como base a un sindicato nacional. El señor Luis Espota escuchó al compañero Mil Máscaras, y él fue el que empezó a hablar con las altas autoridades del país para que se otorgara la toma de nota como secretario nacional, como Sindicato Nacional de Luchadores. Sí, el señor Luis Espota, que fue presidente de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México del año del 59 a 1985, y que fue, y gracias a él se nos otorgó
la transición de pasar de Unión Nacional de Luchadores a Sindicato Nacional de Luchadores, por la gran influencia que tenía él a nivel político, por ser un excelente periodista del periódico Excelsior, si no mal recuerdo. Y él, además de haber sido comisionado, también fue director de teatro, trabajó también como director de películas en esa época. Tuvo él una excelente obra tica porque fue un escritor de novelas que tenían que ver con la vida urbana del país, como con algo de ficción que le agregaba de mayor interés a todas sus novelas. No es porque yo presuma, pero pues gracias a haberlo conocido en esa época cuando yo recién empiezo a luchar profesionalmente, la primera credencial que tuve como luchador profesional fue precisamente autorizada por el señor Luis Espota y por su secretario, que era el señor Rafael Barras Osorio. Este gran escritor tenía una obra novelística, como les vuelvo a decir, en las cuales narraba anécdotas muy grandes de la vida nacional, de la vida urbana, del pueblo, y en las cuales yo leí varias de sus obras. No es porque me sienta muy, pero sí leí muchas de sus obras porque era también amigo del señor Luis Espota, y pues me recuerdo perfectamente que varios de los libros siempre me los llevé a muchas de las giras que tuve, no solamente en la República Mexicana, sino también en el extranjero. Este, este escritor tuvo, si no mal recuerdo, cerca de 30, 36, 38, 40 obras novelísticas. Siendo honestos, la verdad, pues no leí todas, pero sí una gran mayoría de ellas que me quedaron muy marcados porque eran obras literarias muy fáciles de leer y también pues dentro de la realidad que vivíamos en el país. Eh, Algunas de ellas me acuerdo que leí, y una de ellas fue una obra literaria que se llamó Murieron a mitad del río. Y esta obra literaria, esta novela, trata precisamente de los problemas que tienen los migrantes cuando, pues desgraciadamente, y todos lo sabemos y que es un problema que se vive todavía en la actualidad, muchísima gente que quiere ir al lado americano y que tienen que cruzar por el río Bravo y que se la juegan, como se dice en la vida real, para tratar de llegar a tener una vida mejor, a tratar de llegar al país donde creen que van a vivir 1000 veces mejor y se la juegan de esa forma, cruzando el río, el cual tiene pues profundidades muy de agua enormes, gigantescas, y muchos de ellos pues ahí se quedan, ¿no? Y es una obra literaria un poquito triste y hasta a veces dan ganas de llorar porque narran las experiencias de muchos que quisieron hacerlo y pasaron y se quedaron, y los familiares que los vieron cruzar pues lloraron, y desgraciadamente por ese tipo de cuestiones de tratar de cruzar y llegar a la Unión Americana. Es de lo que trata ese libro. A grandes rasgos se los comento nada más, pero muy interesante, y me gustaría que ustedes algún día buscaran esas obras del señor Luis Espota, que son interesantes y entretenidas, y aprende uno de todo, ¿no? También otra de las obras que leí de este grandísimo escritor fueron un libro que se llamó las grandes aguas, que era una de las presas más grandes del país, en las cuales murieron muchos trabajadores por la forma en que los hacían trabajar en forma casi como esclavos. Y esa novela es impresionante, pero es muy interesante, y son unas de las obras que yo les recomiendo que lean del señor Luis Espota. Otras, otras de sus obras, si no mal recuerdo, eh, se llamaba una novela que se llamó Casi el Paraíso, el cual se trataba de una persona italiana que vino a México y que era un estafador profesional,
y que se logró colocar y acomodarse en las altas esferas del país con gente de puro dinero, a los cuales estafó, a los cuales de tal forma que pues desgraciadamente, como todo en la vida, cuando se descubren las cosas, pues el que pierde es el que desgraciadamente se dedica a hacer ese tipo de ilícitos, ¿no? Pero es una obra casi el París muy interesante. Otras de, otras de las obras de Luis Espota que yo recuerdo, se llamó otra que se llamaba La Plaza. La Plaza que habló y se trató del movimiento estudiantil del 68, en el cual, pues como todos lo sabemos, pasaron situaciones bien problemáticas entre los estudiantes, no solamente de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma, sino también del Politécnico, en el cual se conjuntaron todos los estudiantes en esa época para pedir muchas cosas que supuestamente estaban mal y en las cuales se terminó con ese movimiento precisamente en Tlatelolco, como todos lo sabemos que sucedió y que pasó. Pero es una obra literaria muy interesante del señor Luis Espota. Otras de las obras que yo también leí fueron otra que se llamó Más cornadas da el hambre, que trata la historia de los torerillos que quieren sobresalir, destacar, desarrollarse, crecer, tener fama, fortuna, éxito, y les es imposible tratar de que les den la oportunidad de que hagan unas cuantas pases a los toros en las diferentes plazas de la República, principalmente aquí en la Plaza México, que es de lo que trata esta, esta novela, el cual narra toda la crueldad por la que pasa, por la que camina alguien que quiere sobresalir en el toreo. Y precisamente le llaman Más cornadas del hambre porque era, era, eran torerillos que venían de diferentes partes de la República a querer destacar, sobresalir, y se encontraban con muros muy grandes para poder llegar siquiera a darle unos pases a un novillo, ¿no? A un toro. Una, una, un libro muy interesante que narra la vida real y verídica de lo que sufre aquel torero que quiere encumbrarse o llegar a la alternativa, como se dice en el toreo. Y otras obras también que leí, como fueron La costumbre del poder, Palabras mayores, Sobre la marcha, El retrato hablado, El primer día, El rostro del sueño, La víspera del trueno, y pues muchas otras obras que alcancé a leer, no las 30 y tantas obras, cerca de 40 que tuvo el señor Luis Espota, pero sí a grandes rasgos esas pocas que les acabo de mencionar, que era una obra literaria muy extensa la de él, pero que pues yo alcancé a leer y que no es que les presuma, pero pues una gran amistad que tuve con el señor Luis Espota también. Y Y pues, ¿qué les puedo contar, compañeros? Que vamos a, vamos a seguir narrando algo de la historia de cómo pasó el Sindicato Nacional de Unión a Sindicato. Muchas gracias por seguirme.